Muy buenas tardes, soy Marcelo Salinas y esto es Hablemos de Frente, un programa del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social de radio, televisión y redes sociales que invita y que recibe a quienes son protagonistas en distintos ámbitos. Hoy con el gusto de recibir aquí en Caribe FM a Mauro Barea. Él es escritor cancunense radicado en España. Mauro, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo, de verdad que es una alegría poder hacer una entrevista ya en vivo, porque ya habíamos hecho una en tu programa, pero estar aquí es otra cosa, es una experiencia que yo agradezco y agradezco a tu programa por darme el espacio para presentar mi trabajo. Encantadísimo. Mauro, bueno, yo sé a qué vienes, qué te trae por aquí, cuéntale por favor a nuestra audiencia. Bueno, venimos por invitación del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo a una feria de libro que va a ser en Cancún, que va a tener autores locales, regionales, va a haber exposición de libros. Yo vine a dar también talleres de cómo escribir una novela, vamos a tener conversatorios sobre literatura caribeña y presentaré, por supuesto, el libro de La Noche de los Aprendices que publiqué en España recientemente. Fue finalista de un concurso de novela negra ya y bueno, ha sido toda una experiencia porque es una novela netamente mexicana que en España ha gustado hasta ahora. Y ahora quiero presentarla aquí a mi gente, a mi ciudad, que claro, yo soy cancunense y quiero que vean lo que puede producir una ciudad como Cancún. ¿Cómo ha sido tu vida literaria en España? A ver, cuéntanos desde cuándo te fuiste, cuántos años llevas allá, cómo ha sido tu experiencia. Llevo casi 10 años residiendo allá desde que di el salto en 2016 y ya llevaba, digamos, ya había publicado una novela, tenía ciertas publicaciones aquí, pero ese salto a España, poder formar una familia allá, residir, me fue dando, digamos, un tipo de ejercicios de recuerdo, de memoria, para poder ver con otros ojos Cancún, mi tierra, el Caribe mexicano, todo lo que yo llevaba en la maleta, además de ropa y recuerdos, pues era lo que a mí me hacía ser cancunense, lo que a mí me hacía estar rodeado de todo la cultura maya, las playas, la historia local, regional. Eso fue trabajando en mi cabeza, en mi corazón quizá, para poder ir hilvanando historias que hablaran sobre no solamente Cancún, sino también su historia, su fundación, la mitología maya, todo eso que viene incluido. Y empecé a sacarlo en historias, o empecé a hacer visualizar de otra forma a mi ciudad natal. Que eso es lo que yo les he dicho aquí a varios escritores que me han preguntado. Digo, quizá es por la diferencia que yo he tenido de poder ir tan lejos y poder verlo desde allá, con otros ojos. Y eso hace que los lugares que yo menciono, por ejemplo, en una novela o en otra, tengan cierta atmósfera o tengan cierto cuerpo para decir que estás ahí parado, que estás viendo las playas, que estás viendo ciertas calles que te puedan sonar familiares y que lo importante es que a España le ha hecho sentido todo esto, todas esas historias que yo he podido ir hilvanando. ¿Qué ha pasado? Pues con Colima, que fue el salto, digamos, realmente para que me leyeran más, que fue un premio de novela Ignacio Manuel Altamirano en el Estado de México, la Universidad del Estado de México. A partir de ahí, digamos que me empezaron a conocer más a través de este trabajo. Esta novela ya la tenía más o menos desde que me fui, desde hace unos 10 años, y empecé a trabajarla con mis vivencias personales del aeropuerto, hay varias cosas. Es una novela coral, ahora si quieres hablamos más en detalle de eso. Sí. Pero es eso, entonces, ¿qué ha pasado a la fecha? Pues a la fecha que, aunque me lo han dicho, me lo han repetido, no, es que tú te enfocas mucho o empiezas a repetirte en cuestión de hablar de Cancún. Pues es que es lo que yo quiero hacer. Quiero que Cancún, desde el principio, desde hace mucho que me hicieron una entrevista, ¿qué es lo que buscas tú en tu escrito, tu narrativa? Que se hable de Cancún, no solamente como playas, como destino turístico, sino por sus letras, sus historias, que vengan ahí en algo que podamos leer como ficción, narrativa. Hay poesía, hay mucha poesía, pero al menos yo no siento que en narrativa ahí Cancún no ha tenido el espacio tan importante. Claro. Hay excepciones y lo hablaremos de ellas si quieres también. Sí, falta consolidar las letras de Cancún. Y hay muchas historias, ¿eh? Mucha historia. Cancún es una ciudad vibrante, tiene una dinámica muy especial y pueden salir muy buenas historias. Bueno, están saliendo buenas. Sí, ya verás, cuando puedas echarle un ojo a La Noche de los Aprendices, a Colima, esas dos están ambientadas en una ciudad que yo no le llamo Cancún,
pero es básicamente, es una base, lo que yo he dicho aquí ya varias veces, una base de realidad en la que yo he ido aderezando la ficción para formar una geografía propia, un universo propio, haciendo un poco homenaje a Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, que él hablaba de Guanajuato en otros términos, el plan de abajo, Cuébano, él se inventaba los nombres, pero sabían que era Guanajuato, que era parte de esa geografía que él pudo hacer para tener libertad para escribir de ello. Y así yo me muevo en Tamul, Cancún. Tamul. Así se llama. Sí. Okay. ¿En cuál de las obras se llama Tamul? En las dos. En las dos aparecen en diferentes formas. No tienen nada que ver las historias, pero aparece la ciudad como una base y planteo parte de su historia como una ciudad que empieza a olvidar su pasado, sus fundaciones, que tiene cosas en común con Cancún que yo quiero resaltar. Bueno, apenas las lea, te voy a contactar y ahí conversamos un poco más. Mauro, ¿cuántas obras tienes? ¿Cuántos libros? Según mi biografía, tengo 5. Empecé, te digo, con El colapso del tiempo. Luego es que era una novela sobre el apocalipsis maya. Del 2012, que han hablado todo. Claro. Después de eso, que me fui a España y pasó todo esto, hice publicaciones de cuentos, algunas cosas finalistas por ahí. Pero después, en 2019, publiqué Terra Incógnita, que es el libro sobre la historia de Gonzalo Guerrero, que me tomó muchos años escribir por la historia. Yo me reuní con los especialistas de Gonzalo Guerrero, además de que ya había sido, que también sale en mi biografía, que fui consultor para un documental que hubo sobre Gonzalo Guerrero, que fue el mejor documental que se ha hecho sobre él, que se presentó aquí, estuvo, se filmó aquí, se habló en TV UNAM. Se habló en TV UNAM. Sí, lo recuerdo. TV UNAM lo pusimos, creo, en la entrevista pasada. Sí. Entonces, conjunté todos esos conocimientos, hablé ya estando en Huelva, precisamente, que es la tierra de Gonzalo Guerrero, dije, es ahora o nunca. Por algo el destino me trajo hasta Huelva, precisamente, para terminar ese círculo. Entonces publiqué esa novela de Gonzalo Guerrero, se publicó ahí nada más, pero ahora la tiene el Instituto de Cultura para que en breve la puedan reeditar y pueda salir aquí para que pueda leerse más. Esa fue en 2019 y entonces ya dimos el salto con Colima en 2022, que fue finalista, y después vino esta de Vuelo 81 que tengo aquí, que es un cuento largo ya no sobre Cancún, sino aquí me agarré la geografía regional, ahí sí es Quintana Roo, basándome en una historia que yo leí en una enciclopedia de temas ocultos, de lo insólito y todo, que resultó que había en Chetumal un indígena de un pueblo perdido del sur por ahí, había ido con el gobernador del territorio a decirle que había un murciélago gigante asolando el ganado y todo, y pues obviamente al parecer mandaron a fumigar. Ya después me enteré que era Rufo Figueroa, que al parecer sí hubo ahí no era una historia inventada, porque no había más datos. Yo leí en la enciclopedia, ¿dónde están los datos? Decía Quintana Roo, decía el gobernador, no decía qué gobernador. Entonces eso generó esa historia de un murciélago gigante, el Camazotz, juntando la mitología maya. Entonces hice que funcionara ese cuento, hablando también de política. Hay una cuestión política ahí, si te das cuenta en la portada, hay una cuestión ahí de que aparecen boletas electorales, aparecen políticos que pueden ser más o menos reconocidos. A mí me gusta jugar un poco contra la realidad y transformarla para que el lector pueda entenderlo, aunque viva en España, aunque viva en otra parte de México, y digo, en este caso lo editaron en Chihuahua. Les gustó mucho la historia sobre las selvas, habla de las selvas de Quintana Roo y de cómo un avión se estrella en medio de las selvas y empieza esa historia, ¿no? Entonces, mira, qué bueno. Ese es el otro cuento, y al final pues terminamos este año. ¿Y es la más reciente? La Noche de los Aprendices, que es la que vengo a presentar te digo, aparece Tamul, aparece de otra forma un poco más profunda que en Colima, mostrando por qué esta ciudad genera que un grupo de chicos de 16 años que estudian en la prepa decidan hacer su propia organización criminal. Es el punto de partida de la novela en la cual nos adentramos, empezamos a conocer sus vidas, ver por qué hacen lo que hacen. Trato de que todo esto tenga un sentido en una historia, en este caso en la novela. Perfecto. ¿Y esta la vas a presentar aquí en la Feria del Libro de estos días? La presentamos, tengo ya la fecha, la hora es el sábado a las 4 de la tarde en el Salón Presidentes del Palacio Municipal. Lo va a presentar conmigo Jorge González Durán y Nicolás Durán.
Nicolás Durán de la Sierra. De la Sierra, sí. Muy buenos compañeros, periodistas referentes. Y grandes amigos. Sí, muy buenos amigos también. Entonces, este sábado a las 4 de la tarde en el Salón Presidente del Palacio Municipal de Cancún. Exacto, esa es la presentación oficial, digamos, hablaremos de ella, se la están leyendo ahora la novela igual, porque hasta ahora que vine la traje, porque no estaba en físico aquí, y yo sé que es preferible leerla así en papel directamente para entrar mucho más en materia, ¿no? Entonces ese día será la presentación, espero que nos puedan acompañar, se va a poner muy buena, vamos a hablar de eso. Si te das cuenta, la portada tiene varios elementos que también identifican a esta región, claro, los cangrejos azules, la playa, la cuestión de los crímenes, vamos, tiene muchos temas que se van tocando conforme pasa la novela, y trato de que sea pues, una novela coral, pero que sea que no sea desordenada, que tenga una secuencia y un orden para que esas voces no se vayan por un lado, por otro, sino que todo va confluyendo hacia esa noche. Por eso se llama La Noche de los Aprendices. Todo va a terminar en una noche, en un espacio determinado. Ok, interesante. La voy a leer cuanto antes, Mauro. Entonces, es invitación abierta para este sábado. Claro, está abierto a todo el público, está abierto a todo el público. De hecho, la feria está abierta para todo el público. Claro. Va a haber eventos, yo voy a dar talleres el jueves. Me dijeron que es a las 3 de la tarde este taller de cómo iniciar una novela. Es el taller que doy. Igual es abierto al público. No sé si haya cupo, la verdad no me han comentado esto, pero supongo que habrá mesas porque es un taller, taller que se hace, y voy a dar pues la iniciación para escribir una novela, o sea, para dar los elementos básicos, cómo iniciar, si alguien... Esta es una de las cosas que tiene el taller, por ejemplo, en el que estoy ahora, que hay gente que escribe desde cero, que ya tiene experiencia o que ya tiene tablas y quiere ver que le talleren sus escritos, que le hagan, que le digan dónde se puede mejorar, dónde puede cambiar los diálogos, dónde pueden cambiar diferentes cosas, pero la narrativa, yo me especializo en eso, en la narrativa, que es lo que yo domino. Y además participas con un grupo de escritores, también tallereando y demás, ¿no? Eso lo hago en Cádiz, donde resido, en España. Es un grupo de personas mayores, jubilados, que deciden contar sus memorias. Este año también publicamos su libro, autopublicado. Yo me aventé la edición, hicimos todo el trabajo editorial para que quedara un libro bien hecho sobre sus vivencias, sobre lo que hicimos en el taller, los textos que se hicieron en el taller, y es gente que tiene 80 años, algunos 80 y tantos años, que hablan de la posguerra, que te hablan de costumbres que ya se olvidaron, de juegos que ya no existen, de cosas que ellos quieren externar y a veces no saben cómo, y de eso se trataba el taller, de saber cómo externar eso, que es lo que yo busco, ¿no? Que se ha hecho un ambiente genial, o sea, yo tengo alumnos que son ya grandes amigos, que hemos... yo les digo, el aprendizaje no es solamente hacia un lado, es hacia ambos lados, también con Archipiélago. Yo me nutro también de sus experiencias, de sus textos, al corregirlos, yo también estoy haciendo práctica, ¿no? Yo también sigo practicando esto, que es lo mío, y es siempre hacia ambos lados. Ese aprendizaje ha sido unas experiencias geniales, y eso se tradujo en un libro que publicaron. Les hizo mucha ilusión, fue la televisión, ellos hablaron, se expresaron. Excelente. Los escucharon. Ese era igual uno de los objetivos, que los escucharan, claro. Que escucharan sus voces, que no nada más los vean como abuelitos, ya pobrecitos ahí en el parque, bien, no, tienen cosas que contar y experiencias que transmitir, claro. Y lo hicieron de una forma, y todas, ahí seguimos en los talleres, año tras año estamos, ya cumpliré 3 años próximamente con el taller. Maravilloso. Escuchar a los adultos mayores es todo un tesoro. Un tesoro, sí. Nunca se acaban sus historias, ¿no? Y siempre entretenidas, con mucho aprendizaje, te dejan también. Y hasta como terapia sirve. Sí, claro, para ellos, los adultos mayores, hay una cosa ahí también en España que mucha cuestión de olvido, de que los empiezan a hacer pues obviamente la sociedad, claro. a un lado, porque pues no generan algo, no es una población económicamente activa, digamos, como alguien de 20, 30 años, y se van, digamos, apartando. Hay gente que termina la soledad completa ahí, claro. Abuelitos que terminan, no tienen a nadie o se han olvidado de ellos.
y que viven esa soledad. Y me he encontrado con casos de que la escritura los ha salvado, o de alguna forma los ha salvado. Claro. De poder tener una nueva ilusión para contar sus cosas, para contar esto que les digo, que es que a mí me parece una chorrada, me dicen. Y eran cosas que a mí, por ejemplo, me interesa saber cómo se jugaba este juego, cómo se vivía en esta época, cómo se dormía, desde las actividades más básicas. Eran algo diferente. Las generaciones quedan asombradas cuando escuchan cómo se vivía antes o cómo se comía antes, las rutinas de antes. Entonces eso hace eso que revaloriza, ¿no? Y les dan otra posición a ellos. Les encantó. Hoy con el gusto de compartir esta entrevista con Mauro Barea. Él es un escritor cancunense que radica en España. Hablemos de La Noche de los Aprendices. A ver, La Noche de los Aprendices. Muy interesante, es tu más reciente novela. Efectivamente, aunque es la más reciente, no es la que terminé, digamos, de escribir. Hay una cuestión a veces con nosotros, los quienes escribimos, que a veces la primera que se publica no es la primera o la reciente, sino que yo primero acabé esta en un primer momento, pero quedó en el... Vamos, yo la intentaba meter a concursos, a editoriales, todo. Y la primera que salió fue Colima, pero Colima la escribí después. Entonces fue la primera que se publicó, pero no la primera que escribí. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí de rara. Pero la Noche de los Aprendices tiene su tiempo. Ahora que me puse a hacer cuentas, ya cuando la tuve en la mano y la olí, la vi, ya pude comprobar que era cierto. 10 años desde que empecé a escribir las primeras historias de La Noche de los Aprendices. En esa época yo trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Sí. Yo era de servicios en tierra, los que documentan, los que abordan, los que tú ves que están de un lado para otro en el aeropuerto. Okay. Pues yo trabajaba ahí para las diferentes aerolíneas, ¿no? Me pude dar cuenta de cómo se trabaja ahí, todos los personajes que existen, los chanchullos que hay, la hice mía esa parte y dije, pues puedo escribir algo sobre esto. A mí me encanta de por sí todo lo que es la aeronáutica, sobre los aviones, los aeropuertos, todo. A mí siempre me ha gustado. Y dije, bueno, pues ahora que estoy yo aquí viviendo dentro del todo el aeropuerto, en las entrañas del aeropuerto, pues puedo empezar a hacer algo. Y empezó a salir una pequeña historia. Esa la empecé a escribir en esa época, te digo, 2015, por ahí. Sí. Y el problema con esta historia es que no terminó de cuajar, o sea, no hallaba cómo continuarla. O sea, se me ocurrían cosas, no me gustaban, me parecía que estaba mal hecho, y ahí se quedó esa parte. Una de las historias de las que habla La Noche de los Aprendices es un trabajador del aeropuerto que por azares del destino redescubre que tiene un hijo del que no se acordaba. Okay. Habían pasado muchos años desde que había tenido ese hijo, y por azares del destino se lo reencuentra. Y se acuerda de que tenía un hijo, que nunca ha convivido con él, nunca ha tenido contacto con él, pero es de él biológicamente, ¿no? Entonces empieza a haber una cuestión que se empieza a unir estas historias con el que trabajaba en el aeropuerto. Entonces, ¿qué pasó? Esa novela, con esas historias las tenía dispersas. Dije, bueno, ahí se quedarán. No tengo ahora medios para seguir escribiéndola, no se me ocurre nada. Dije, pues ahí se quedarán. Iba escribiendo pequeños cuentos, pequeñas historias, y yo... Me han preguntado a veces, ¿qué prefieres tú, novela o cuento? La novela se me hace un poco más accesible para mí porque el cuento lleva un canon del cual tiene uno que cumplir casi a rajatabla para que funcione, si no, entonces muchas de esas historias quedaban inconclusas, no se terminaban bien. Yo tengo una gran influencia, por cierto, al cual está dedicado este libro, Carlos Martín Briceño, que es uno de los mejores cuentistas a nivel nacional, yo creo, y el cual, una vez que yo conocí su narrativa, me influenció de tal forma de que comprobé que había formas de narrar diferentes a las que estábamos acostumbrados, a las que yo estaba acostumbrado. Entonces, una de esas influencias para cuentos, para mis cuentos, y él me los revisaba y a veces me decía, es que no, no va. El caso es que se quedaron ahí ese cúmulo de cuentos, y cuando yo me di cuenta, hay historias que podrían irse pegando, podrían irse confluir en algún momento con la del aeropuerto que ya tenía, y dije, bueno, entonces llegó el COVID
fíjate, desde 2015 a 2020, por ahí que habían pasado pues, casi 5 o 6 años, entonces retomé esa parte y dije, pues, bueno, hay algo ahí que necesito. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a enlazar esas historias que ya había escrito, que habían quedado como cuentos, que no iban a ninguna parte, que también así pasó con el Colima, uno de ellos. Sí. Y dije, bueno, yo saco de los desechos para ir rescatando lo que sí y empezar a formar una historia coherente, que vaya contando algo. Entonces ahí salió. Entonces La Noche de los Aprendices, cuando me puse en serio, digamos, con ella para retomar eso fue en 2020. Ahí terminé el primer borrador. Ahí retomaste todo. Sí, ahí ya le monté unas historias de las que también yo era, digamos, muy conocedor porque había hablado de ellas incluso en blogs o en ensayos literarios de novelas y historias que están ya descatalogadas a nivel regional, publicaciones que una vez fueron y no se volvieron a retomar. Entonces una de ellas era el de Programado para Matar, de la maestra Lely Conde, que en los 90 ella publicó esa novela y a mí me tocó con esa novela porque fue una de las primeras veces que tuve contacto con un escritor, digamos, que se dedicaba a esto, que sabía de lo que hablaba. Entonces esa novela nos la presentaron precisamente en Bachilleres y se me quedó esa historia. Era una historia de un drogadicto parricida que ella intentaba rescatar desde el Cerezo. Y él ya estaba encerrado, él ya estaba cumpliendo su condena. Entonces Lely Conde hacía un trabajo, ella de servicio social, de ir a las penitenciarías, hablar con los presos, ver por qué habían entrado ahí, ¿no? Qué habían hecho, además del crimen que habían cometido, qué había detrás. Infancias tortuosas, adolescencias, maltratos, abusos, adicciones. Entonces, esa historia de Programado para Matar, que habla de David, yo me la conocía, al derecho y al revés, y dije, pues, quiero rescatar parte de esta historia, parte de la historia de David la quiero rescatar, pero quiero hacerla a mi modo, quiero hacerla yo, este drogadicto que está buscando algo, que está regresando a su ciudad, a la ciudad de la que él era, y por qué. Entonces, ahí se unió otra historia más para unirla al cúmulo de historias que suceden en Tamul. Todo está sucediendo a la vez en Tamul. Entonces, este personaje que yo ya traje desde Programado para Matar, transformándolo, haciéndolo mío, dándole su propia personalidad, entonces terminó de encajar con estas historias y dije, pues, a lo que sí, terminé ese primer borrador con esas historias. Otra de las que te había contado, que era también se me fueron ocurriendo para irlas añadiendo, es de un joven futbolista que es reclutado por el Real Madrid, de las fuerzas básicas, todo, y lo ve en la ciudad como un superhéroe, como un ícono, como alguien a seguir, como alguien que representa a la ciudad, que representa a mucha gente, ¿no? Que es así como lo ven, como aparece él y empieza a desarrollar su historia. Inspiraste en Carlos Vela, ¿no? Carlos Vela es mi ejemplo más inmediato, ¿no? Claro. Y lo pongo que todas esas etapas de saltar a la fama, las consecuencias de saltar a la fama, de que te reconozcan en la calle, claro, de que estén sobre ti. Entonces, al ser un chavo de 16 años, pues lo gestiona de otra forma, se gestiona de otra forma. Entonces, en una ciudad donde necesitan héroes o superhéroes o íconos, pues en él recae gran parte de ese peso. Ya no tiene no solamente el peso deportivo, sino de toda una ciudad que lo está aupando, al que lo está haciendo, le echa porras en donde lo ve y todo. Entonces empieza así también con él esa historia, ¿no? Fuerte para demostrar cuál es también la cara oculta de esa parte del deporte. ¿Y cuál fue la pieza que te permitió encontrar ese momento mágico para decir, con esto concluyo? Con esto concluyo la novela. La obra, sí, la novela. Bueno, esa es otra. Porque son historias, o sea, parecen dispersas, pero lograste unirla, pero tiene que haber una pieza que embone y que te diga, te permitió concluirla, digamos, la redacción. Claro, una de las piezas precisamente es, digamos, en cuestión de lugares o la geografía, la propia Tamul. Tamul, que te digo, yo la uso para mi beneficio personal narrativo, para que los lugares no me ate una geografía como Cancún directamente. La avenida tal, la avenida no. Yo disponía de ese lugar. Ese, digamos, que fue una de las partes de las que no me podía despegar, al menos en esta novela.
Y está mi bachilleres, mi preparatoria, que fue Claro. todas esas vivencias, todos esos recuerdos que yo te decía al momento de ir a vivir a otro país lejano, Sí. otras costumbres, no ver a mi familia, a mis amigos. Empiezas tú esos recuerdos empiezan a tomar un cuerpo interesante, porque los ves, te digo, a veces muy nítidos, a veces muy claros, de que tú estás en cierta parte de tu bachilleres y lo estás viendo muy claro, cómo estabas ahí jugando, echando relajo con los cuates, cuando te burlabas de los maestros, eso era muy, muy poco usual, pero pasaba. Entonces, esa parte de mi adolescencia fue crucial para que funcionara la novela. Una de las cosas de las que me han resaltado en España, que a ellos les encanta el habla de México, el español que se habla aquí, para ellos les ha supuesto un descubrimiento. Dicen, es que tus diálogos estoy viendo a chicos de esa edad que están hablando así, y ellos no son mexicanos, son españoles, todos los diálogos son mexicanos, son el lenguaje que yo utilizaba en esa época o que a veces utilizo y se transforma para que la historia tenga ese sentido. Entonces, la columna vertebral, fue mi bachillerato, mi adolescencia, esta ciudad que yo me inventé para que todos no se despegara de ahí. Sí. Todos viven en esa ciudad y la mayor parte de mis personajes pues cursan ese bachiller. Es una preparatoria que yo también me inventé para que todos pudieran estar ahí, ¿no? La historia del aeropuerto internacional, aunque yo te digo, trabajé en el de Cancún, es el de Tamul. Hay una zona hotelera, hay una zona de hoteles, hay un malecón que yo me inventé, y todo termina en esta noche cuando se acerca un huracán. Ese es otro de los elementos caribeños, claro, a los cuales yo estoy ya más que... tengo una experiencia en los dos peores, que son Gilberto y Vilma, que viví en primera persona. Entonces yo lo que intenté para concluir la obra es que todo terminara en una noche donde se acerca ese huracán y que lo estás viviendo en primera persona. Quería crear yo ese efecto de estar parado en medio del ojo del huracán prácticamente, los vientos, todo lo que conlleva el huracán, para que mis personajes tuvieran ahí una conclusión, ¿no? Cada uno. Ese fue el elemento clave, digamos. Ese fue el último elemento que, digamos, claro, que dijo, ¡pum!, cierra obviamente está lleno de sorpresas, yo lo digo por encima, pero hay sorpresas ahí que se van dando a cada momento para que en esa última escena, porque es una escena larga de la noche, por eso es la noche de los aprendices, donde cada personaje encuentra su destino y digamos, tiene una conclusión cada uno diferente, determinada, ¿no? ¿Cómo va a terminar esto? Es lo que yo quiero crear en el lector, expectativas que se cumplan de alguna manera. Ya dependerá de la experiencia del lector, pero esas expectativas tienen que llegar a un puerto. Si no, bueno, ese es el trabajo que uno tiene al narrar. Y el desafío, ¿no? El desafío, exactamente. Sí. Mauro, quien quisiera leer tu obra La Noche de los Aprendices, ¿dónde la pudiera encontrar? Aquí en México, bueno, ahora yo vengo, obviamente traigo libros en físico, se van a presentar en la feria, pero aquí están en ebook, sí están disponibles en ebook, en las librerías, en estas librerías, la más famosa de aquí, en la tienda esta que todo el mundo compra, también lo tienen en ebook, que digo, yo entiendo que el libro en físico es irreemplazable, pero por ahora la única opción que tenemos para aquí en México. Yo cada vez que vengo trato de ir a la mayor cantidad de lugares para presentarlo, pero es eso, es lo único que falta para yo poder decir, pueden conseguirlo en todas las librerías, pero es en España. Aquí, bueno, depende cuando venga, pero en ebook sí que la pueden conseguir. Y también, por favor, invita a la audiencia que revisen tu página, ahí tienes mucho material. MauroBarea.com, ahí está toda mi biografía, todos los libros, cómo conseguirlos, todos los enlaces precisamente para conseguirlos. Cada uno de estos libros tiene un diferente, digamos, editorial y forma de conseguirse. Y espero poder hacer reediciones, como dije, de libros que se puedan ya conseguir aquí, que es donde me interesa, la Biblioteca Quintanarroense, la Biblioteca Regional, para que, como tú dices, llego a una librería y espero encontrar tu libro, pero no está. Eso es lo que quiero también, me interesa mucho. Mauro, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿O qué idea tienes? Sí, Marcelo. ¿Qué historias tienes? ¿Qué historias? Pues mira, es lo que te digo, lo que comentábamos al principio. Cancún, yo lo llevo, es que
Sí. innato, ese sentimiento que yo tengo de haber sido parte de una de las primeras generaciones de cancunenses. Mis padres llegaron a formar la ciudad prácticamente. Casi pioneros. O sea, claro, sí, primero, o sea, no había nada. Claro. Mi padre llegó a abrir la primera tienda de fotografía de aquí. Me comentaste en la primera Fotomaya, entrevista. claro, sí, hablamos, claro. hablamos bastante de eso. Sí. Mi mamá llegó a abrir, bueno, no llegó a abrir, pero llegó a ser parte de una de las primeras estéticas que estaba enfrente de la terminal de autobuses. O sea, y todas esas historias que a mí me cuentan, pues para mí es un tesoro también, es un tesoro propio. Oro molido. Que yo quiero compartir. Claro. Que yo quiero que la gente sepa cómo esta ciudad se formó, que lo sepa mi hijo, que lo sepa en España, que lo sepan, que Cancún ha sido así y que yo lo he visto de esta forma, ¿no? En mi propia visión. Y si yo puedo escribir de ello, pues que mejor, ¿no? Que es parte de, no una responsabilidad, sino un deseo que va conmigo, algo que yo necesito sacar. Y eso fue a través, por ejemplo, del trabajo que hice con Francisco Verdalles. Francisco Verdalles, estuve trabajando con él mucho tiempo, formé parte de la revista Pioneros, vi cómo trabajaba, él me enseñó parte de esa metodología de rescate histórico, de todas esas historias de los pioneros, de los fundadores, toda esa que terminaba él rescatando en sus libros y que cuando falleció, lamentablemente por el COVID, y que quedó ese libro inconcluso, el que se llama Cancún antes de Cancún, de toda esa formación, toda esa investigación tan profunda que hizo con personas en vivo, los primeros pobladores, Gabuch, Cachito, Emilio Maldonado, todos ellos formaban parte de esta entrevista directamente, de cómo habían acabado en el olvido algunos, de formas realmente injustas por lo que representaban para la ciudad. Es lo que me preguntaba, no hay ninguna calle que se llame Emilio Maldonado, no hay ninguna calle que se llame Gabuch o algún centro que se llame Gabuch. Ellos son parte de esa primera historia que generó. ¿Por qué? Porque además ayudaron a que quienes llegaron primero del Banco de México, los que llegaron a construir hoteles, ellos fueron los primeros guías, las primeras personas que se encargaron de atender, de ver por ellos, por la gente. Entonces, toda esa historia que se va quedando rezagada, que va quedando relegada, digo, son pocas las personas que traen siempre estos temas al frente. Verdalles era uno de ellos porque lo vivía, estaba convencido de eso y me transmitió ese convencimiento de hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Yo metí a propuesta para la beca PECDA de Quintana Roo un proyecto de cuentos, de cuentos sobre fundadores. Es un proyecto que va a tener 8 cuentos y cada cuento va a hablar de un fundador diferente de la ciudad, de cómo llegaron a formar la ciudad. Un lindo homenaje. Es parte homenaje, de hecho Verdalles, planeo que, te digo, esto se va a escribir todavía, Verdalles va a ser parte importante de este cuentario, de este libro de cuentos que va a salir y que forma parte de esta beca. Gracias a ese apoyo voy a poder llevar a cabo ese rescate, esa divulgación de la historia y que no quede ahí, que el nombre de Verdalles tampoco se pierda, que se siga reconociendo que si hay algo que de lo que sabemos la historia de Cancún, una buena parte se la debemos a él, a ese rescate que ha hecho, ¿no? Entonces, es uno de mis deseos, una de las intenciones que tengo, va a ser realidad y que espero también poder compartir cuando salga, porque te digo, va a ser cada uno de esos fundadores va a hablar desde su perspectiva cómo llegó a una ciudad donde no había nada y cómo empezó de cero. Algunos huían de cosas, ¿de qué huían? ¿De qué? Claro. ¿Por qué tenían que venir a formar una familia? Entonces ahí es cuando también se mezcla la ficción, la imaginación que yo tengo también, que no todo es, porque al ser cuentos yo no hago el mismo trabajo que Verdalles, ni que otros periodistas, ni que otros historiadores. Yo no me dedico a eso, me dedico a narrar. Entonces, tomando esa base importante que tuve con Pioneros, con Francisco Verdalles, con estas historias que se contaban de la colonia Puerto Juárez, de los primeros médicos, que había chamanes, que había de todo aquí, había una comunidad que se hacían, incluso los carnavales que se celebraban, había reina del carnaval, todo en medio de la selva, con precariedades, era otra vida. Esa parte es la que yo quiero que también se reconozca, que haya ese trabajo de investigación que ya Verdalles hizo de base,
llevarlo a otro nivel, que se lea como historias, que se entiendan como cuentos. Claro. Es parte de lo que yo creo, en lo que yo creo. Que para muchos Francisco Verdalles fue el cronista de la ciudad. Lo conversamos hace unos programas con Tiziana Roma, estuvo aquí también considerada una de las cronistas de Cancún. Y el legado que dejó es muy, muy importante y tiene que perdurar. Por eso el trabajo de divulgación, aunque sea en otro estilo, en otro formato, con una narrativa como la que tú desarrollas, es lo que falta quizá. Alguna biblioteca, no sé. Después puede haber alguna biblioteca barea, ¿no? En homenaje a los fundadores también, son familia fundadora. Preferiría que se llamara Francisco Verdalles. Yo soy, no sé, aunque él rehuía de eso, él rehuía de los nombramientos, claro. Él no le gustaba que le dijeran cronista, y decía, para eso soy un cronista, a mí no me cuenten. Yo hago ese trabajo de historia, historiografía. Crónica, él siempre puntualizaba, nunca le gustó, pero cuando falleció, curiosamente, en las esquelas del ayuntamiento, oficialmente lo pusieron como cronista de Cancún. Sí. Eso fue una cosa que nadie esperó, que fue un detalle enorme, porque al final, post-mortem se le concedió, digamos, ese título, aunque fuera una esquela, pero se toma como tal, viene del ayuntamiento, viene de la institución que le tiene que otorgar eso, ¿no? Entonces, ese trabajo. Lamentablemente, eso sí quiero mencionar, que hay ese libro que quedó de antes de Cancún, yo me encargué de su edición, digamos, por eso también llevo esas historias todavía, si cabe, más dentro, más profundamente arraigadas, porque yo me encargué de su edición, me encargué de su corrección. Ya post-mortem, ya lo continuamos, él digamos que no terminó esa fase, ya había terminado la construcción del libro, pero no había terminado toda la corrección ortográfica, de estilo, que yo empecé a hacerla, pero cuando falleció yo continué con ese trabajo. Entonces, por diferentes cuestiones, ese libro se quedó ahí. Es una pieza inmensa. Se hizo una primera edición, pero ya tiene en forma de revista, como él lo hacía, en formato de revista, y esa fue en 2011, pero esta edición, digamos que era la definitiva, reunía prácticamente todo lo que había hecho, lo mejor de Pioneros, estaba condensado ahí. Yo vi el texto, yo lo corregí, lo dejé listo, pero no ha salido, se ha quedado ese ¿Y qué se puede hacer para recuperarlo y que vea la luz de alguna forma? Hay una cuestión de traba entre el que tiene los derechos de imagen y publicación y la familia. Y es cuestión lamentablemente económica la que ha trabado esta publicación, pero que necesitaría salir esa publicación. Quien realmente cree que la historia de Cancún deba rescatarse como historia real, contada por su gente, por sus fundadores, por gente icónica que vivió aquí, tendría que pensar que ese libro tiene que salir de alguna forma. Yo me quedé en esa fase y yo dije, pues yo voy a hacer mi labor, y mi labor es la narrativa. Claro, y tú cumpliste ya. Bueno, ahí tiene la autoridad de Benito Juárez, la del Estado, un pendiente. Sería bueno que logren agilizar. Es un gran pendiente, sí. Sí, esperemos que lo retomen, que te digo, todo está en manos de sus herederos, de quien tiene también ese legado. Yo lo que participé fue eso, la edición, que quedara lo mejor posible como libro para que pueda ser leído por todos los cancunenses, por quintanarroenses, por los interesados en la historia, para que yo siempre lo digo, no hay mejor forma de preservar el legado sociocultural, cultural, sociedad, que un libro. Que hable de su historia, de sus orígenes. El pueblo que conoce sus orígenes es que tiene todo para ser mejor, para mejorar. Yo estoy convencido, es lo que me dejó Verdalles. Bueno, qué bonita forma de recordarlo también, Mauro. Sí, y con ese trabajo muy importante, yo quiero insistir en eso, hay un trabajo muy valioso de Francisco Verdalles que todavía se puede seguir divulgando, porque sobre todo en un Cancún que se transforma literalmente, conocer las bases, los inicios de Cancún, los lugares que no son comunes, vale la pena recuperarlo. Claro. ¿Cuándo empiezas a escribir estos 8 cuentos de los cancunenses pioneros? Ya prácticamente he arrancado, obviamente, porque no puedo empezar en cero. La beca empieza ya el 1 de diciembre, y ya tenemos que ir entregando informes, empezar como se trabaja normalmente en la beca PECDA.
pero ya hay una base, te digo, la base al menos pues ya está más que, tengo la orientación, tengo la forma en la que lo quiero tratar cada una de las historias y en su conjunto, ¿no? Porque el libro es un libro de cuentos que obviamente no va a ser un cuento que hable de una cosa, que hable de todo, o sea, todo está hilado con ese fin, ¿no? Los fundadores, la gente que llegó primero, de alguna u otra forma terminan uniéndose esas historias también. No es novela, pero hay puntos ahí que se comunican, que intencionalmente quiero que se comuniquen para que todo quede también sentado, que es además de que es una ficción, pero que tienen esos trozos de realidad. ¿Los 8 personajes se conocieron? Los 8 personajes interactuaron de, digamos, la vida real, ¿no? Se toman de la vida real, ¿no? Sí. Algunos sí que están ahí, como Gabuch, como Emilio Maldonado, como Cachito, como Rudy, el famoso Rudy, que también lo pudimos conocer en un viaje inolvidable que fuimos precisamente a Bauca Iglesia, y él era uno de los que ayudaba en el mantenimiento del yate, el finado García Salvidea, el hermano de Chacho, Fernando, ¿no? Fernando, él patrocinó ese viaje con Verdalles, y Verdalles lo encontró ahí. Fue como que un reencuentro, una entrevista que se hizo. Yo fui testigo, digo, estoy viviendo historia pura, porque es Rudy, es parte de esa historia. Entonces yo rescato parte de esos personajes, o el espíritu de esos personajes, para poder hilar esas historias, ¿no? Que tampoco sea completamente algo inventado, pero digo, los cuentos es que son así, nos llevan por caminos a veces insospechados, y te va a faltar a ver para dónde tirar alguno de ellos, hacia dónde van a ir. ¿Y se espera que lo presentes acá, en Cancún? Pues ya veremos, te digo, cuando se termine, cuando busque la publicación, que espero que haya gente interesada en que se publique, yo espero venir a presentarlo. Vamos, es que sería lo ideal, venir a Cancún. Claro, cerramos el ciclo y seguimos dando lata con verdad, y seguimos haciendo que no lo olviden su trabajo, y que no olviden la historia. Simplemente no es que solamente verdad, sino parte de esa historia que incluye narrativa, cuentos, el trabajo de escritores como Carlos Hurtado, que él escribió la novela de Cancún, Cancún todo incluido, las crónicas urbanas, parte de esa historia, que no se vaya quedando en el olvido, que haya como dices, un acervo también para poder hacer consultas más directas, o comprar las nuevas ediciones, no nada más consultar, sino llevarse esas nuevas ediciones que están descatalogadas en su mayoría. Así es. Antes de concluir, Mauro, por favor, invita a la audiencia nuevamente a la Feria del Libro, al taller que vas a desarrollar. Claro que sí, invitados a todo el público está invitado en el Palacio Municipal, en el Salón Presidentes. Ahí vamos a presentar La Noche de los Aprendices. Voy a estar acompañado de Jorge González Durán y Nicolás Durán de la Sierra. Ahí estaremos presentándolo. Voy a dar un taller el jueves a las 3 de la tarde sobre cómo escribir una novela. También es abierto a todo el público, lo que me han dicho hasta ahora. No sé si habrá cupo limitado, habrá que llegar temprano. Y el conversatorio que va a haber sobre literatura caribeña el viernes a las 6:30 de la tarde. Que también va a ser en el Palacio Municipal. Ahí se van a estar anunciando seguramente las actividades, y ya debería estar saliendo el programa exacto de cómo va a estar todo. Perfecto. Mauro, un placer como siempre tener contacto. Un placer enorme estar aquí compartiendo micrófonos. De verdad ha sido, toda una experiencia hasta ahora de venir a mi tierra, no solamente para ver a gente que me quiere, que se interesa por lo que hago, sino por todo lo que conlleva, ¿no? de presentar lo que escribo. Sí, un gustazo. Mauro Barea, escritor cancunense radicado en España, anda por aquí en su tierra natal para la Feria del Libro de Cancún de estos días. Bueno, esto fue Hablemos de Frente, nos vemos y escuchamos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde. Hasta entonces.